buenas tardes con todos los presentes. Doctor fiscal David, muy buenas tardes. Reciba un cordial saludo a nombre de los estudiantes de Derecho de la Facultad sede Moyobamba, y a todos los presentes agradecerles por la participación. De verdad es un honor, un placer tenerlo al doctor Davis, un doctor muy experimentado en estos asuntos. Rey Delín Herrera les saluda. Mi persona les voy a hablar acerca de lo que es la ética en el tema del aborto clandestino. Un tema muy preocupante, un tema que no está legalmente en nuestro país, pero que sí existe el aborto clandestino, que ya el doctor a profundidad nos va a explicar. La temática del tema del aborto es sumamente complicado, pues porque toma en cuenta aspectos relevantes en su análisis, ¿no? Como por ejemplo la religión, el humanismo, el derecho, la economía, la cultura, la idiosincrasia, entre otros, ¿no? Principalmente pues en países subdesarrollados como el nuestro, ¿no? Los cuales pues dificultan una búsqueda de la solución que tengan consideración pues de los principios éticos, como es la autonomía, la justicia y la no maleficencia. Esto genera pues una preocupación latente también en un adecuado, digamos, proceder para frenar esta problemática con soluciones pues que evidencien el respeto y la dignidad de los afectados, ¿no? Y más aún del feto, ¿no? Tratándose de un ser humano, ¿no? En formación. Entonces, se infiere pues que endurecer las penas legales de la práctica abortiva no impulsaría pues una cultura preventiva ni resolución del problema en cuestión, ¿no? Para ello, ¿quién mejor que el doctor Davis nos pueda dar estos alcances? Muchísimas gracias. Adelante, doctor, por favor. Okay. Uh-huh. La conciencia luego de un aborto, cómo queda una mujer psicológicamente. Bueno, también tenemos el punto del respeto y la solidaridad, que también va de la mano. Y bueno, ya mencionando la frase, como lo menciona, la mujer no puede excluirse del derecho de ninguna persona, y mucho menos de su hijo. Consideramos que cada persona tiene los derechos y no pueden ser vulnerados. Cabe mencionar, bueno, justamente vemos en las diapositivas al ponente, lo vamos a presentar, el doctor David Gutiérrez Ciancas, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, estudios concluidos de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Particular de Chiclayo, laborado como asistente en función fiscal y fiscal adjunto provincial,
Fiscalía Superior y de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén, respectivamente. Actualmente labora como fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada en Amazonas, sede Bagua. Tengo el agrado de poder conocerlo. Saquiel, abre la puerta. Antes que toque más fuerte, Saquiel, abre por ese lado. Muy buenas tardes, doctor. Chino, ya va, espérate, papi. Bien, como les decía, primero el agradecimiento para el grupo por haberme designado a disertar un poco sobre este tema tan álgido y también controvertido que nos tiene en la sociedad, ¿no? Como es el tema del aborto. Como mi presentación fue, yo soy actualmente fiscal adjunto de la Fiscalía de Crimen Organizado de Amazonas con sede en Bagua y me dedico hace muchos años al tema penal, ¿no? Y este es uno de los temas que genera gran controversia, ¿no es cierto?, respecto a la incidencia que existe y respecto también a cómo es que se entiende, ¿no es cierto?, el amparo, en la medida, el tema del aborto. Nosotros en este espacio después vamos a tener alguna conclusión para determinar si es que resultó o resulta conveniente mantener al aborto dentro de nuestro código penal como tipo penal, o si es que resulta conveniente realizar otro tipo de políticas que permitan en todo caso disminuir la incidencia del aborto en nuestro país, ¿no es cierto? Vamos a iniciar con la definición del aborto. Nuestro código penal no establece pues no una definición respecto a qué sería el aborto, ¿no? Nuestro código penal en el capítulo segundo, ¿no es cierto?, se desplaza del artículo 114 hasta el 120, hace la definición, hace los distintos tipos penales que inciden en el aborto, pero no establece una definición concreta de lo que sería un aborto, ¿no? Nosotros también ya como cultura general conocemos que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los tipos penales estamos hablando de delitos y estamos hablando, ¿no es cierto?, de que cada tipo penal responde a la protección de un bien jurídico tutelado, ¿no? Eso lo conocemos ya por cultura general. Entonces podemos incidir en el tema de qué es el aborto, en que se entiende o se trata de toda forma dolosa de interrupción del proceso del embarazo que conlleva pues, ¿no?, a la destrucción de la vida del ser en formación al interior del claustro materno o por la expulsión violenta e inviable, ¿no es cierto?, del feto. Entendemos pues entonces al aborto como aquel procedimiento que termina el embarazo, ¿no es cierto?, que hace terminar el embarazo. Y se puede dar de dos maneras, ¿no es cierto?, a través de medicamentos o a través de un procedimiento quirúrgico, ¿no? A través de medicamentos se interrumpe este embarazo, ¿no es cierto?, a veces que realiza, ¿no es cierto?, a través ya sea de pastillas, ¿no es cierto?, ya sea de cualquier medio natural, ¿no es cierto?, que hace interrumpir el embarazo y la extracción, ¿no es cierto?, del feto de parte de la gestante, ¿no? Esas serían las dos formas que podemos encontrar con el aborto. Ahora bien, ¿por qué abortan las mujeres? ¿No es cierto? Es una pregunta que se entiende a determinar, ¿no es cierto?, cómo es que o de dónde parte, ¿no es cierto?, la incidencia a tener este delito, ¿no es cierto?, a establecer de por qué motivo, de dónde parte, ¿no es cierto?, la incidencia en el aborto. Y se ha determinado, entre otras circunstancias, por ejemplo,
el ser, ¿no es cierto?, que el embarazo, ¿no es cierto?, es fruto de una relación sexual casual, ¿no es cierto? Ello es, ¿no es cierto?, incide en ese ámbito social, ¿no es cierto?, en el que muchas veces las personas, en su mayoría jóvenes, por ejemplo, se envuelven, ¿no es cierto?, en la sociedad, o que la sociedad también lo permite, ¿no es cierto?, en que estas relaciones normalmente de forma casual, ¿no es cierto?, surgen y mantener una relación sexual que da como origen, ¿no es cierto?, un embarazo no deseado, ¿no? Otra de las formas tenemos la condición de pobreza, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, determinar o hacer determinar en la mujer, en la gestante, ¿no es cierto?, a que que se practique ella o que a través de otra persona pueda practicar el aborto, es la situación, pues, ¿no?, socioeconómica precaria, ¿no es cierto?, los ingresos, el tema de la pobreza, ¿no es cierto?, en un ejemplo clásico, ¿no es cierto?, es aquella mujer que se embaraza, ¿no es cierto?, o que termina por una relación sexual, ¿no es cierto?, con alguna persona, termina embarazándose y determina, ¿no es cierto?, que no puede mantener o que no puede darle las condiciones necesarias a ese nuevo ser, ¿no? Otra de las razones, ¿no es cierto?, de por qué las mujeres o por qué abortan las mujeres serían, bueno, ¿cierto?, las condiciones de vida, ¿no es cierto? En oportunidades se ha visto, ¿no?, que las mujeres o dentro del entorno familiar, ¿no es cierto?, no tienen ese deseo de tener más hijos y a consecuencia de una relación sexual resultan embarazadas, y cuando ya están embarazadas, ¿no es cierto?, las condiciones de vida que tienen, ¿no es cierto?, se les pasa por la cabeza, ¿no es cierto?, o influyen en que decidan, ¿no es cierto?, abortar. Otra de las razones por qué abortan las mujeres sería, pues, ¿no es cierto?, por el momento en el que surge el embarazo, ¿no es cierto?, el miedo al rechazo social de la familia o de la pareja, en el caso, pues, de las adolescentes y mujeres solteras. En este punto me quiero detener un momento en razón de que es la mayor incidencia, ¿no es cierto?, al tema del aborto, cuando hablamos, pues, de adolescentes y mujeres solteras, y que en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, esa presión social, ¿no es cierto?, influye en que decidan, ¿no es cierto?, abortar, ¿no es cierto?, en que decidan recurrir al aborto para, ¿no es cierto?, no tener ese rechazo social. La siguiente razón sería, pues, ¿no?, la situación personal incompatible con un embarazo, particularmente, pues, en el caso de las mujeres jóvenes que no han culminado sus estudios. Esta es otra de las razones por las cuales se deciden las mujeres a abortar, es el hecho, ¿no es cierto?, de que se aprecia de que la existencia de un nuevo ser, ¿no es cierto?, ante el plan futuro que mantienen, ¿no es cierto?, en la etapa en la que se encuentran, ¿no es cierto?, por ejemplo, que no han concluido sus estudios, o por ejemplo que se encuentran dentro de una etapa en que pueden, por ejemplo, estar en una maestría o desarrollar un proyecto de vida, ¿no?, y que el quedar embarazadas o el estar embarazadas, ¿no es cierto?, no permite, o en todo caso no es que no permita, sino que genera, ¿no es cierto?, circunstancias que van a obligar o a retrasar, ¿no es cierto?, o a impedir de cierta manera el cumplimiento de los planes que se han forjado a futuro. Y otra de las razones sería, pues, ¿no es cierto?, esa relación inestable con la pareja o amenazas de abandono como resultado de embarazo. Esta es una circunstancia que también se ve bastante reflejada en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, que estimamos nuestra sociedad aún no ha cambiado ese chip respecto al machismo, ¿no? Y que la culpa de un embarazo no deseado siempre es atribuido a la mujer, ¿no es cierto? Y ante esta circunstancia, pues, la mujer decide o opta por el aborto. Luego de determinar el por qué, ¿no es cierto?, surge el aborto, también tenemos que determinar que el aborto no solo implica el hecho de cortar el embarazo, sino que también en muchas de las circunstancias, dada
¿no es cierto?, el nivel social en el que nos desarrollamos, la penalización del mismo, las circunstancias en la sociedad, ¿no es cierto?, traen consigo de que éste se realice de una manera oculta o utilizando métodos o personas que no brindan las garantías para que se realice este proceso. Y a consecuencia de eso, pues surgen lo que nosotros llamamos como complicaciones o consecuencias del aborto. Dentro de estas vamos a determinar, por ejemplo, que ante un procedimiento de aborto se puede dar el hecho, ¿no es cierto?, de una hemorragia grave en la gestante. Así también una infección, una peritonitis que implica, pues, ¿no es cierto?, la inflamación del peritoneo, lesiones en vagina y útero y también consecuencias a futuro que pueden darse, ¿no es cierto?, en afectaciones a embarazos futuros o cierto, entre ellas, por ejemplo, también la infertilidad. Estas son consecuencias que surgen producto, ¿no es cierto?, de la aplicación o del ejercicio del aborto. Luego tenemos como siguiente lámina, ¿no es cierto?, que hacernos la pregunta, ¿no es cierto?, ¿quién se hace cargo de estas consecuencias, ¿no es cierto?, de la reproducción? Y establecemos dos puntos a plantear. Primero, se plantea, ¿no es cierto?, que es ilícito y hasta imperativo intervenir en el cuerpo y la vida de las mujeres para garantizar desde la concepción la vida prenatal y asegurar el nacimiento de nuevos individuos. El Estado, ¿no es cierto?, se ha planteado el hecho de la reproducción, y es más, lo tiene como uno de los fines del matrimonio, por ejemplo, el reproducirse, ¿no es cierto? Entonces establece ese parámetro para, ¿no es cierto?, también incidir en que el aborto sea penalizado, ¿no? Y se plantea, pues, que sobre el derecho a la vida, ¿no es cierto?, y a asegurar la reproducción. Sin embargo, se desliga, ¿no es cierto?, de políticas que permitan más la prevención a, por ejemplo, embarazos no deseados, más por ejemplo, a brindar la atención necesaria, ¿no es cierto?, a la mujer que por circunstancias de la vida, ¿no es cierto?, determinó un embarazo que no estaba dentro de sus planes o que no se encontraba dentro de su plan futuro, ¿no? El Estado se enfoca, y eso lo podemos determinar no solo en estos delitos, sino en muchos de los delitos que se encuentran tipificados en nuestro código. Se enfoca en proteger, ¿no es cierto?, a determinados bienes jurídicos, y a penalizarlos. Y hemos visto en la sociedad, por ejemplo, que cada vez que surge una oleada de algún hecho ilícito, lo que primero se les viene a la cabeza a nuestros legisladores es elevar las penas. Y con elevar las penas estiman que va a reducir la incidencia del delito, cuando eso resulta incluso hasta muchas veces contraproducente. No sé si de eso también se ha notado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del feminicidio o el tema del asesinato, ¿no es cierto? Nosotros en el código tenemos como homicidio calificado. Cuando el Estado dice, no, hay muchas violaciones, por ejemplo, de menor de edad, o hay muchas muertes hacia las mujeres, lo que hace, vamos a levantar las penas, y lo realizan. Y no se enfocan en que el derecho penal está enfocado en sancionar delitos, es decir, en sancionar hechos delictivos. ¿A qué voy? Y en palabras sencillas, yo voy a sancionar, ¿no es cierto?, cuando se cometió el delito, cuando se realizó el hecho. ¿Eso me va a permitir prevenir el delito? No, eso no me permite prevenir el delito. Y uno de los fines del código es prevención. Entonces, deben haber, estimo yo, o es mi posición, en que deben haber políticas que permitan no llegar al delito, sino prevenir el mismo, adelantarse a la realización del delito. El elevar las penas no mitiga en nada el que no se cometan delitos. Y es más, lo que lo hacen, no sé si se han dado cuenta de que lo hacen incluso mucho más atroz.
Antes se mataba, por ejemplo, si se quería matar a una persona, pues le cogías un arma y le disparabas. Ahora no. Yo, yo delincuente, ¿no es cierto?, me proveo de circunstancias o de hechos que me permitan que no me conozcan, que he cometido el delito. ¿Y eso qué hago? Hago más atroz el delito. Ya no solo lo mato, sino que lo entierro. Ya no solo lo mato, sino que lo quemo, para no poder ser descubierto. Entonces, esa es una de las aristas que nos lleva al hecho de tener tan elevadas penas, ¿no? Otra, volviendo al punto, otra de las circunstancias que se plantea son los medios de garantizar a las mujeres de condiciones para el ejercicio de una maternidad gratificante. Es otra circunstancia. El Estado dice, no, abortar es delito. Sí, abortar es delito y no sé cómo se surgió el embarazo, pero las circunstancias no me interesan, los motivos no me interesan, los móviles por lo que terminaste embarazada no me interesan. Lo que a mí me interesa es que tienes que proteger ese ser dependiente que está en ti, ¿no es cierto? Eso es lo que me interesa como código penal, como medida restrictiva, como medida para prevenir el aborto. Pero no nos hemos puesto en la otra línea, ¿no? En cómo es que esa mujer, ¿no es cierto?, embarazada, va a poder afrontar, ¿no es cierto?, un embarazo, dada sea como sea las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pena de que así sea por violación, está sancionado, ¿no es cierto? Si fue por una circunstancia no atribuida a la mujer y terminó embarazada, es delito, igual va a ser delito. Entonces, creo que debemos enfocarnos, o el Estado debe enfocarse, ¿no es cierto?, en apoyar, en brindar las condiciones a esa mujer, ¿no es cierto? Luego tenemos de dónde proviene, ¿no es cierto? Como yo les indicaba, ¿no es cierto?, todos los tipos penales tienen un bien jurídico protegido. Y entonces eso implica que son derechos amparados por nuestra Constitución o por nuestra normativa. No escapa de ello pues el aborto. ¿Y dónde lo encontramos? En nuestra Carta Magna, ¿no es cierto? En nuestra Constitución establece, pues, ¿no es cierto?, en su artículo 2, el catálogo de derechos fundamentales, dentro de los cuales se encuentra pues el derecho a la vida. Ojo que en este caso es una vida dependiente, ¿no es cierto? En este artículo 2, en la parte final vamos a encontrar y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones. Ese es el amparo, ¿no es cierto?, legal que tenemos para del bien jurídico protegido respecto al aborto. Y otra de dónde proviene, ¿no es cierto?, esa protección al concebido, pues proviene de los derechos humanos, como ya también les indicaba respecto a que la vida humana pues expresa tanto la capacidad natural de reproducirnos como la posibilidad pues de acompañar este ejercicio de reproducción y con libertad y responsabilidad, ¿no?, establece nuestra normativa. Desde ahí proviene pues la protección que se le debe tener al concebido. Bien, avanzamos a la siguiente diapositiva, que es en sí, ¿no es cierto?, el tema de una de las mayores consecuencias, ¿no es cierto?, que se establecen ante el delito de aborto y cómo es, bueno, cierto, el que sea sancionado como ilícito y por ende, ¿no es cierto?, establezca una pena privativa de la libertad, ¿no es cierto? Y eso lo establecemos, lo tenemos en nuestro Código Penal desde el artículo 114 hasta el 120, que detalla, ¿no es cierto?, todos los tipos penales relativos al aborto, ¿no? Tenemos pues que el delito de aborto lesiona el bien jurídico, como yo ya les indicaba anteriormente. Todos los delitos, ¿no es cierto?, establecen la protección de un bien jurídico. En este caso, el bien jurídico que protege el aborto es la vida dependiente, es decir, la vida del feto que se desarrolla al interior del claustro materno, ¿no es cierto? Para nosotros, nuestro código establece, ¿no es cierto?, esta protección que se tiene a la vida dependiente. ¿Por qué vida dependiente? Porque depende justamente de la gestante, ¿no es cierto? Porque todavía no ha surgido la vida y por ende la gestante está en la protección de ese nuevo ser. Ahora, también, antes de ingresar a los tipos penales, básicamente que establece nuestro código, también debo señalar
que el aborto, como en muchos de los delitos que establece nuestro catálogo en el Código Penal, deben ser dolosos. ¿Qué implica ser doloso? Doloso implica pues la conciencia, la intención y voluntad de cometer el hecho. Si establecemos que esa consecuencia es una negligencia, no podemos hablar del aborto. El aborto tiene que ser eminentemente doloso. Es decir, tengo que tener la intención de cometer el aborto. Típicos del delito de aborto. No podemos hablar de un aborto culposo, como si, por ejemplo, tenemos en otros delitos, ¿no es cierto?, como el homicidio culposo. Aunque eso también debemos tenerlo planteado, ¿no? Ahora bien, desarrollamos pues dentro de nuestro capítulo 2 del Código Penal, ¿no es cierto?, en el artículo 114 establece el primer tipo penal, dice el autoaborto, que implica, ¿no es cierto?, la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique, ¿no es cierto? Aquí pues hablamos tenemos dos casos, ¿no? La norma nos sumerge a dos circunstancias que se pueden dar en el autoaborto. El primero, que la gestante ocasione su aborto, es decir, que la gestante, la madre, ¿no es cierto?, o la mujer embarazada realice el accionar del aborto, ¿no es cierto?, que ella se realice el aborto. A esto le conocemos como el famoso aborto activo. Y la otra circunstancia que nos lleva este artículo 114 es en el cual la gestante, ¿no es cierto?, no interviene, sin embargo se limita a dar su consentimiento para que otro realice, ¿no es cierto?, el aborto. A esto le conocemos en la doctrina como el aborto pasivo, ¿no? Eso es a lo que se refiere el artículo 114 del Código Penal, y establece como pena privativa de libertad pues no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas. Luego tenemos al siguiente artículo tipo penal, que es el de 115, que hablamos pues del aborto consentido. En este vamos a establecer dos circunstancias. Uno, que se le considera como una agravante, ¿no? La doctrina lo establece como un agravante. ¿Y qué permite un agravante? Nosotros también ya por cultura del derecho conocemos que lo que el agravante realiza es esa mayor punibilidad y es ese mayor, ¿no es cierto?, mayor proporción en la pena, eleva la pena, ¿no? Eso es lo que permite un agravante. En este caso hablamos de un agravante específico y establece el que cause el aborto con el consentimiento de la gestante, ¿no es cierto?, que establece, ¿no es cierto?, a ese tercero que, obteniendo el consentimiento de la gestante, realiza el aborto. Y la agravante se viene en que si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, eleva la pena. ¿Se han dado cuenta? En nuestro código establece, por ejemplo, el que dice, está reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 2 ni mayor de 5 años. Eleva el marco punitivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque viene una consecuencia, ¿no es cierto?, proveniente de la realización del aborto. ¿Qué es? A consecuencia de la realización del aborto se causa, pues, ¿no?, la muerte de la mujer. Y aquí va el tema de que, como yo les indicaba, tiene que ser eminentemente doloso. En este caso lo que se hace es que la persona, ¿no es cierto?, tiene la intención, ¿no es cierto?, de causar el aborto, de realizar el aborto, lo realiza y bajo esa realización, ¿no es cierto?, prevé o tiene previsto de que pueda surgir una consecuencia de lesión o muerte de la gestante. Y pese a prever eso, a tener conciencia de que puede suceder, continúa en la realización del aborto. Entonces, ante esa circunstancia, lo que se hace es un agravante y elevar la pena privativa de libertad. Consentimiento. Cuando hablamos sin su consentimiento, quiere decir que la mujer no tiene la intención de abortar. Ella quiere seguir, ¿no es cierto?, con su embarazo. Pero hay un tercero, ¿no es cierto?, que la hace abortar, y podemos establecer en dos circunstancias, también podemos hablar, ¿no es cierto?, en que la mujer desconozca de la intención de este tercero. Por
ejemplo, que pueda ser su pareja, puede ser su familiar, y sin conocimiento de la gestante, le da una pócima, unas pastillas, ¿no es cierto? Y eso genera el aborto. La mujer no conocía sobre la intención de este tercero. Y otra circunstancia está en que la mujer conociendo, ¿no es cierto?, el accionar futuro de este tercero, se opone, rechaza esto. Y a consecuencia de este rechazo es obligada, ¿no es cierto?, ya sea mediante violencia, obligada a abortar. ¿No es cierto? En esas dos circunstancias podemos determinar que cuando hablamos de un aborto sin consentimiento. Y la agravante, igual como en el artículo 115, si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado. Y lo que hace también es elevar las penas. Hasta ahí vamos en el artículo 116. Luego seguimos con el artículo 117. Y este también establece un agravante. Es más, el mismo artículo establece agravación de la pena por la calidad del sujeto. A esto ya, en este tipo penal, lo que nos enmarcamos es que ante una persona que tiene conocimientos, ¿no es cierto?, conocimientos médicos, ¿no es cierto?, respecto a la realización del aborto. Es decir, estamos ante el médico, ante el obstetra, ante el farmacéutico o cualquier, ojo, que la norma establece un marco abierto, dice, o cualquier profesional sanitario. Podemos encontrarnos también entonces ante de repente un enfermero, ¿no es cierto?, que tiene conocimientos, ¿no es cierto?, sanitarios. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta eso, que el código deja abierto, ¿no es cierto?, el incluir a otros profesionales fuera del médico, obstetra o farmacéutico, como por ejemplo un enfermero, dice, que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto. Entonces, por eso es agravante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos no solo ante el hecho de una persona cualquiera, no estamos ante la comisión del delito simplemente de una manera particular, sino que estamos ante un profesional que juró, ¿no es cierto?, proteger la vida y la salud de otras personas. Y por tanto está transgrediendo no solo la norma penal del aborto, sino la normativa, ¿no es cierto?, que le es atribuido como personal sanitario. ¿No es cierto? Entonces, por esa circunstancia y otra también incluso que también infringe, ¿no es cierto?, a la norma social. Nosotros cuando vamos ante un hospital lo que esperamos es ser atendidos, ¿no es cierto?, por un médico y que aplique sus conocimientos para salvar la vida, no para matarla misma, ¿no? Entonces eso le genera una agravante más, ¿no? Y por eso es que este delito, pues, ¿no es cierto?, será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116, ¿no es cierto? Entonces estamos ante una agravante. Luego tenemos el artículo 118, que establece que el aborto presencia ocasiona un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo. Un tipo penal bastante mezclado, una mixtura encontramos ahí entre, oiga, señor, no me gusta que diga profesor o qué sé yo, fiscal de, usted nos dijo al inicio que tiene que ser doloso para que podamos hablar de aborto. Y acá me está diciendo que tiene que, sin haber tenido el propósito de causarlo. No estaríamos hablando de algo culposo, ¿no? Nuestro código penal también nos abre las formas de poder interpretarlo, pero estamos hablando de algo doloso. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, dice, el que con violencia ocasiona un aborto, sin haberlo tenido el propósito de causarlo, pero acá está lo doloso, siendo notorio o constándole el embarazo. Es decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo ante mí, o delante mío, a una mujer que notoriamente está embarazada, o que conozco que está embarazada, por ejemplo, si es mi esposa, mi conviviente, mi amiga, mi familiar, conozco que está embarazada porque me lo ha contado y porque he visto sus ecografías, o que estoy ante una persona que no conozco, pero
veo, ¿no es cierto?, que está en embarazo, que es notorio, que lo puedo apreciar, y la golpeo, y le golpeo su vientre, ¿no es cierto? Entonces, es notorio que a consecuencia de mis golpes, que a consecuencia de mi accionar doloso, porque los golpes sí son dolosos, ¿no es cierto?, proviene o a consecuencia de ello se viene un aborto, se comete el aborto. Y por eso hablamos de que este tipo penal también es doloso. ¿Por qué? Porque es notorio lo que yo estoy viendo, que está embarazada. Y conozco muy bien que el accionar que yo desarrollo o que impongo ante esta gestante va a provenir, ¿no es cierto?, el aborto. Y por tanto también es doloso y es sancionado, ¿no es cierto? Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios. Esas son las medidas legales ante el aborto. Sin embargo, también no me quería alejar porque también nosotros cuando, y es más, la misma diapositiva habla de que es del artículo 114 hasta el 120. Y era, señor David, pero ¿y los demás? Usted me ha hablado del 114, 115, 116, 117, 118. Pues vemos que el 119 trata del aborto terapéutico y es del aborto lícito, ¿no es cierto? Dice, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal. Ojo, no es punible, dice. Si lo tuviese cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Ante estas circunstancias, nuestro Código Penal dice, en esos casos, ¿no es cierto?, cuando es para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente, está permitido el aborto, con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal. Ojo que de esto estamos hablando ante un profesional, no estamos hablando ante cualquier persona. Debe ser un profesional. Y ante estas circunstancias sí está permitido la realización del aborto, solo en estas excepciones. Y el artículo 120, que establece el aborto sentimental y eugenésico, ¿no es cierto?, que dice, el aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 meses. ¿Ante qué circunstancias? Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del matrimonio, siempre que los hechos hubiesen sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente, o cuando es probable que el ser en formación conlleve el nacimiento grave, taras o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico. Son las otras dos circunstancias, pero esas dos circunstancias, nuestro legislador ha dicho, ojo, ocurren esas circunstancias, pero no dejan de ser delito. Vean lo contradictorio, ocurren esas circunstancias cuando estamos ante una violación. Y ojo, incluso que les ponen ciertas limitaciones, no cualquier violación, sino dice, embarazo consecuencias de violación sexual fuera del matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente. Miren, esto es a lo que yo voy en el tema de que la norma penal o los tipos penales muchas veces lo que generan más bien es que los delitos se cometan a escondidas y que esto a escondidas genere consecuencias muchas veces hasta mortales. Entonces no solo se termina por abortar, sino que se termina por perder de repente la vida de la gestante. Y el Estado te dice, no, ante estas circunstancias también es delito. Y ojo, que tiene que darse, para que tengas esa pena y no sea mayor, tiene que incluso los hechos haber sido investigados o cuando menos policialmente. ¿Ustedes creen que en muchas oportunidades se ha visto una mujer violada sexualmente tiene las garantías o tiene las formas o tiene el aparato estatal a su costado, el asesoramiento para poder iniciar, ¿no es cierto?, una investigación? Muchas veces las violaciones se conocen después de tiempo, y si se conocen en el momento es porque alguna otra circunstancia se dio, ¿no es cierto? Entonces, ahí también tenemos que examinar o analizar ello, ¿no?
Y el otro es cuando es probable que el ser en formación conlleva el nacimiento de graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista pues diagnóstico médico. Entonces es cuando se establece, ¿no es cierto?, que el nuevo ser, ¿no es cierto?, va a presentar en el futuro, pues, ¿no es cierto?, taras. Y ojo que tiene que establecerse que exista diagnóstico médico. Si no hay diagnóstico médico, si simplemente tiene la creencia o alguna circunstancia que va a nacer de repente con alguna tara, no estamos ante esta pena, ante este delito de aborto sentimental, ¿no es cierto? Tiene una pena no menor de 3 meses. Si bien es cierto, la pena es baja, igual es delito, ¿no es cierto? Igual conlleva, ¿no es cierto?, a una sanción penal. Esto respecto a la tipificación. Y ahora, como circunstancias, ¿no es cierto?, de lo que estamos conversando, ¿no? La pregunta surge, ¿la penalización no produce los efectos deseados? Y en el Perú anualmente se practican 350.000 abortos clandestinos, a pesar de la penalización de nuestra legislación peruana. Y ahí surgen, ¿no es cierto?, estas interrogantes que nos venimos realizando, durante esta conferencia, ¿no? Es que ha surgido resultados el hecho de tener penalizadas el aborto. Es que ha evitado que surjan mayores abortos clandestinos. Porque si está penalizado, pues no se puede realizar, ¿no es cierto? Tiene que hacerse de una manera oculta. Y es por eso que los abortos engrosan esa lista, esa cifra negra de delitos que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? La clandestinidad en el aborto es un mercado oculto que trafica con la angustia de las mujeres, que favorece una forma peculiar de corrupción y los coloca en una situación de particular vulnerabilidad. Otra conclusión muy importante, ¿no? Esta clandestinidad muchas veces genera no solo temas en la gestante, sino que también existen personas, ¿no es cierto?, que están prestas, ¿no es cierto?, a realizar este aborto de una manera clandestina y con eso lucrarse, ¿no es cierto? Y hay personas incluso que han hecho de esto una forma o un ingreso, una forma de vida, ¿no? Y que simplemente lo que hacen es aprovechar, ¿no es cierto?, esas circunstancias, ¿no es cierto?, en las que se encuentra la gestante ante un embarazo pues no deseado. Jóvenes y asistentes, si bien es cierto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos como bien jurídico protegido la vida, ¿cierto?, la vida independiente, también lo es, ¿no es cierto?, de que estamos ante un evento que yo, por ejemplo, bajo mi percepción, estoy de acuerdo a que exista, a que esté establecido el aborto, ¿no es cierto?, como delito, pero yo no voy tanto al tema de ser necesaria la sanción penal en esa magnitud, sino yo siempre tengo esa visión de que se nos ha olvidado que el Código Penal también tiene una finalidad preventiva, ¿no es cierto? Y que no nos ubiquemos solo en que, oye, robó, hurtó, abortó, y por tanto tiene que tener una pena. Y no nos ubicamos en por qué sucedió el aborto, por qué mató, por qué hurtó, por qué robó. ¿Cuáles son las consecuencias que nos permiten tener tantos delitos? Y eso lo podemos ver no solo en el aborto, que el aborto es un delito que está ahí escondidito, que nadie se acuerda, pero que en la sociedad tiene una gran repercusión. Y quizá, no me equivoco en decirlo, que cualquiera de nosotros quizá en algún momento hemos conocido de alguna circunstancia, de alguna amiga, de algún familiar, de alguien que les ha dicho, oye, salí embarazada y no lo quiero tener. O es producto de una violación, o qué sé yo, circunstancias fuertes, ¿no es cierto? Circunstancias que te obligan en algunas oportunidades, ¿no es cierto?, a que se te pase por la mente abortar. Y ojo que creo que ahí empieza la prevención, en que ante esas circunstancias esa gestante pueda tener alternativas de que no vaya o que no ingrese a esa lista clandestina de abortos.
sino que tenga el respaldo de sus padres, de sus familias, del Estado. El Estado no está solo para reprimir las acciones a través de las penas, sino que el Estado está también para brindar políticas que le permitan a las personas, ¿no es cierto?, ser llevadera un accionar que de repente no ha surgido por algo, qué sé yo, cuando estamos ante un homicidio puede serlo, ¿no? Pero cuando estamos ante circunstancias excepcionales o ante hechos que conllevan circunstancias que no revisten una gravedad consecuencia del accionar, ¿no? Y tener esas facilidades, no facilidades, sino tener esas alternativas a que no permitamos que se mate una vida. Ojo que con esto yo no estoy diciendo que el aborto debe ser despenalizado, no, sino que yo lo que estoy diciendo es que deben haber una política de prevención para no tener, o para reducir ese aborto clandestino, porque también hemos apreciado, y a mí me da mucha pena, apreciado gestantes que simplemente porque tuvieron una relación sexual en una noche de licor, quedaron embarazadas y yo mañana la pastilla al día siguiente, y yo a las 2 semanas voy y aborto porque tengo dinero. Ante estas circunstancias sí debe sancionarse y sí debe estar bien tipificado el aborto, pero hay circunstancias en las que debe ser un poco permisible, o en todo caso en que deben haber esas alternativas para no engrosar esa lista de clandestinidad. Y ojo que la lista de clandestinidad, como le decía, no solo es el tema del aborto, sino es que el tema detrás de ello hay un enorme beneficio económico a consecuencia de la gestante. Hay médicos, hay personal de la salud que se dedica a eso. Y hay personas incluso que lo ofrecen de una manera abierta. Ustedes de repente vayan por algún lugar fuera del hospital y te dicen, no te preocupes, incluso te dan hasta pócimas para que lo puedas solucionar. Dice, solucionar. ¿Solucionar qué? ¿Estamos ante una vida? ¿No es cierto? Estamos ante una vida. Lo que deben haber es alternativas, en todo caso, de no recurrir al tema a utilizar, ¿no es cierto?, o a engrosar esa clandestinidad del aborto, ¿no? Con ello, yo espero haber, en todo caso, absuelto algunas de sus dudas, de haber sido, disculpando, ¿no es cierto?, a veces la efusividad con la que pueda uno realizar sus ponencias, más me he dedicado siempre al tema de crimen organizado o delitos contra la vida, fiscalía penal corporativa, ¿no? Pero está dentro de nuestro código el aborto y también lo he analizado y también he tenido incluso hasta sentencias por aborto no consentido, ¿no? Que es el que en algunas circunstancias tiene la mayor incidencia, ¿no? Espero en todo caso, estoy abierto a cualquiera de las preguntas que puedan realizar y espero haber sido lo más claro posible. Muchas gracias. Sí, fiscal, muchas gracias por la explicación dada. Sí, agregar que muchas veces el Estado solo crea sanciones como lo mencionó, como está tipificado también en el artículo 114 que lo hizo saber, pero más no crea soluciones alternativas de poder ayudar a una mujer embarazada para poder, en este caso, llevar un embarazo mejorado y para que no pueda incurrir en estos casos que es el aborto y que no solo da una solución abortando a un niño que no tiene la culpa, sino también en este caso pone en peligro su propia vida, en este caso, y dando consecuencias, ya sea psicológicamente, puede quedar un poco complicada en un futuro. También pensando en un nuevo embarazo que ella ya más adelante pueda así querer y es muy complicado de que en un futuro ya sea muy complicado por una decisión que fue tomada por el momento o sin pensarlo. Y una de las preguntas que vamos a realizar, las preguntas de los estudiantes, y esperemos que nos hagan llegar las preguntas de los asistentes, le damos pase a los asistentes para que también puedan formular algunas preguntas vía chat para poder hacer la mención al fiscal
Y primeramente vamos a hacer las preguntas de los estudiantes. Y una de las preguntas que vamos a mencionar, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto? Entendí cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar. El aborto. A ver, legalizar y despenalizar. El tema de la legalización, ¿no es cierto? Es hacerlo legal, es a través de un procedimiento, ¿no es cierto? Es decir, es que surja la necesidad de que a consecuencia de determinadas circunstancias sea necesario, ¿no es cierto?, el aborto y crear, ¿no es cierto?, toda una normativa para que se pueda realizar el aborto. Eso es lo que se refiere a legalizar. Y despenalizar, pues es simplemente retirarlo, ¿no es cierto?, de nuestro código penal, ¿no? Sí, doctor David, muchísimas gracias. Vamos a continuar todavía con las preguntas. Sin embargo, doctor, por mi parte, en el artículo 120, cuando habla esa palabra que dice fuera del matrimonio, o sea, si ocurre dentro del matrimonio, eh, no sé, es un término que, a ver, ¿qué me dice usted, doctor? No quiero quedarme con esa duda, por favor, y creo que los demás también. Sí, sí, esa es alguna, no sé qué, cuando, por eso les indicaba que incluso el tema de nuestro código, ¿no es cierto?, establece circunstancias en las que, en un extremo, por ejemplo, en el artículo 119, si no me equivoco, que lo que hace es hacerlo lícito, ¿no es cierto? Y en el artículo 120 lo sigue manteniendo como delito, ¿no? Con una pena baja, sí, pero lo sigue manteniendo como delito. Y yo les indicaba, es que los pone en un extremo tal, ¿no es cierto?, que no sé si vamos a encontrar que se realice seccional, ¿no? Porque lo pone en un extremo, dice, cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del matrimonio. O sea, esto todavía lo restringe más. Oiga, señor, y si ocurre dentro del matrimonio no podemos hablar de violación sexual. O es que no hay violación sexual dentro del matrimonio. No, es por eso le decía yo que la norma todavía, nuestra legislación todavía lo restringe más. Es más, todavía dice fuera del matrimonio o inseminación artificial y ocurrida fuera del matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente, ¿cierto? Y eso todavía nos restringe más todavía. No, el hecho, hemos conocido, nosotros sabemos nosotros de esas famosas listas negras, ¿no? Y las violaciones sexuales dentro del matrimonio son otras de las listas negras. Y que nuestra sociedad, aún machista, ¿no es cierto?, todavía permite que se continúe, ¿no es cierto? No, o es que se ha visto continuamente que las esposas vayan a denunciar a sus esposos por violación. Si sucede eso, es bastante rarísimo. No sucede. Y todavía, más todavía con el aborto, ¿no? Porque va a tener consecuencias de que salí embarazada, sí, fue embarazada, pero fue porque me violó mi esposo. No, o sea, a estos extremos de restricción llegamos todavía para proteger, ¿no es cierto?, para penalizar al aborto. Gracias, doctor. Sí, doctor, siguiendo con las preguntas, ¿qué opina acerca de promover la legalización del aborto? Y aquí recalco un punto, como está tipificado en el artículo 119, el aborto terapéutico, en este caso que está sí legalizado en nuestra legislación peruana. Y en este punto viene la pregunta, ¿promover la legalización del aborto solo en casos de riesgos de vida para la mujer, viabilidad, en este caso fetal o violación, no es discriminatorio con las mujeres en casos de recursos? Yo creo que no debería ser discriminatorio si es que esa salida, ¿no es cierto?, que hay, o esa arista que se permite, sea acompañada con una política gubernamental.
y no se tenga que, y eso se ve, no solo se incide en el tema de este delito de aborto, sino en otros delitos, ¿no? En el hecho de que ya, está bien, está permitido, pero está permitido, si tienes dinero, pues, ¿no? Si tienes a un buen médico, está permitido, pues, si tienes los recursos suficientes para poder llevar a hacer el procedimiento médico, ¿no? Porque se refiere a un procedimiento médico, ¿no? Y a eso iba yo, en eso incidía yo, en el hecho de que existan, ¿no es cierto?, esas políticas gubernamentales, ¿no es cierto?, que permitan llevar, ¿no es cierto?, o poder hacer posible en determinadas circunstancias la realización de un aborto, ¿no? Por ejemplo, se ha establecido, por ejemplo, en estas circunstancias, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Yo creo incluso, me deslindo todavía por incluir ahí, por ejemplo, al tema de una violación sexual, ¿no? O sea, que es controvertido, ¿no? Pero esto seguido bajo ciertos parámetros o bajo cierto procedimiento médico, ¿no es cierto?, autorizado médicamente, y también con el apoyo del Estado, ¿no?, en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Y yo quiero decir en esto, y eso que por ahí verá de repente el profesor, el fiscal no es católico o algo por el estilo, yo soy católico, sino que hay determinadas circunstancias, ¿no es cierto?, en las que se necesitan, ¿no es cierto?, alternativas que no permitan generar mayor gravedad a la gravedad ya existente. Por ejemplo, en este caso, bajo el mismo análisis de que se permita, ojo, no estoy diciendo que se permita a diestra y siniestra, no, sino que se permita bajo ciertos parámetros. Dice, no es punible el aborto practicado por un médico, por ahí partimos, no por cualquier persona, sino por un médico, un conocido, o sea, un conocido en la materia, un profesional en la materia, con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, y establece estas circunstancias excepcionalísimas, ¿no es cierto?, para salvar la vida de la gestante. Bueno, no nos vamos a poner a discutir, ¿no es cierto?, si es que tienes que salvar la vida de la gestante. Para salvar la vida de la gestante tienes que recurrir al aborto. No lo podemos discutir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está en peligro la vida de la gestante. Y hay, estimo yo, por ejemplo, el tema de la violación sexual de menores de edad, ¿no es cierto?, o bajo cierto presupuesto, porque hay unas violaciones sexuales, por ejemplo, que traen consecuencias fatales no solo a la agraviada por violación sexual, ¿no?, sino que a consecuencia de esas graves consecuencias para la agraviada violación sexual todavía vienen mayores consecuencias con las circunstancias de haber quedado embarazada producto de esta violación sexual, ¿no? Entonces, creo que sí, estimo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, existan ese plato. No es que, sino que la sociedad, creo yo, y incluso nuestros legisladores o las personas que determinan la realización de las normas, no hacen un análisis general, no realizan un análisis general complejo, estructural. Cuando elevan penas o cuando imponen tipos penales o delitos, no hacen un análisis general. Por ejemplo, hay violación sexual, no sé si recordarán, cuando había una violación sexual, siempre hay violación sexual de menor de edad. Sí, es decir, de 18 años hacia abajo, ¿no? Y había ahora, las de 15, las de 16, las de 17 ya pueden tener algún tipo de conciencia respecto a la voluntad, ¿no es cierto?, ejercida para mantener una relación sexual, ¿no? Nuestros legisladores no hacen ese análisis sociológico, no hacen ese análisis económico, no hacen ese análisis, simplemente lo que dicen, oye, están sucediendo los delitos y como están sucediendo los delitos hay que ponerle, le vale la pena para que ya no sucedan. No es así de sencillo. Es como también otro tema, eso es como populismo puro llevado al derecho. Y eso no se puede permitir. El derecho no puede estar vinculado ni con el populismo ni con la política. ¿Por qué? Porque el derecho rige, ¿no es cierto?, los conflictos sociales, y más todavía el derecho penal, que como ustedes sabrán, el derecho penal lo que hace es restringir, ¿no es cierto?, lo que hace es restringir uno de los derechos fundamentales, si no el equiparable al de la vida, como es la libertad.
¿no es cierto? Todos los tipos penales restringen ese derecho. Libertad, te vas preso, ¿no es cierto? Entonces, también creo que debe existir ese análisis estructural, debe haberlo, ¿no? Que lastimosamente en nuestro país en muchas oportunidades no lo apreciamos. Muchísimas gracias, doctor, por su puntual respuesta, por su clara respuesta. De verdad que usted menciona la prevención y eso es importantísimo, ¿no? Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas de los participantes, de verdad que ha sido un honor tenerlo, doctor. Agradeciendo también a nuestros invitados, a nuestros participantes, por estar en esta actividad que es muy fructífera para nosotros. Fernando, por favor. Sí, doctor. Antes de terminar este webinar, nos hacen llegar una pregunta. Nos menciona, ya existiendo muchas personas que están a favor de la pena de muerte como delitos de secuestros, los delitos de violación. Desde ese punto nos realizan la pregunta, ¿cómo pueden oponerse a la pena de muerte y sin embargo estar a favor del aborto en ciertas circunstancias? ¿Qué opina al respecto a esta pregunta mencionada? Por lo que yo me inclino es que por el hecho de que que exista esa estructura que permita la sanción efectiva de los delitos. En eso incido yo. ¿Por qué? ¿Qué solucionas con una pena de muerte? Y eso se lo digo de una manera. Yo soy parte de la estructura del Estado. Yo trabajo en el Ministerio Público, soy fiscal. Y es más, yo investigo delitos, ¿no es cierto? Pero existen innumerables limitaciones. Señores, los delitos que son sancionados es la mínima cantidad de los hechos delictivos que se cometen. Si existiera, ¿no es cierto?, esa política general, esa estructural, de que todos los ilícitos sean sancionados, les aseguro que ahí recién ingresaría el tema de la prevención, del fin preventivo del Código Penal. ¿Por qué? Porque no necesitas una pena altísima de 35 años. ¿Qué te soluciona tenerlo 35 años a una persona dentro del penal? Si es que para que la encuentres necesitas, ¿no es cierto?, toda una operatividad. Suceden hechos delictivos por doquier y son sancionados los mínimos. Entonces, si no hay una política estructural de brindarle al Ministerio Público, por ejemplo, la logística necesaria para investigar delitos. Yo me encuentro incluso en una Fiscalía de Crimen Organizado, que en nuestra norma está detallada lindísimamente. Incluso nosotros tendríamos que utilizar drones y todo lo demás. Existen. Están habilitados para que nos lo den para realizar las investigaciones. No hay, existen esas limitaciones. Y peor todavía en la pena de muerte, jóvenes. Si nosotros como sociedad incluso, ¿no es cierto?, desprotegernos del Poder Judicial, del Ministerio Público, que son unos corruptos, que son unos ladrones, que son unos tal por cual, que somos, me incluyo porque yo también estoy dentro del Ministerio Público, ¿no es cierto? Yo escucho todos los días eso. Y ustedes, y creen que darle la potestad a esas personas, al Ministerio Público o al Poder Judicial, que bajo su concepto de la sociedad son unos corruptos, darle la potestad para que ejecuten a una persona, ¿creen que podría ser viable en estas circunstancias? ¿Y qué sucede si después de ejecutada esta persona resulta que al juez le pagaron para que lo condene? ¿Y qué sucede si después de ejecutada esta persona resultan nuevas pruebas que indican que no ha sido la persona que cometió el delito? ¿Lo podremos traer nuevamente? Ya no. ¿Podremos resarcir eso? Entonces, creo que también debemos concentrarnos en eso, no solo en elevar penas, no solo en poner penas de muerte para todo, y como pongo pena de muerte no se comete el delito. Eso no funciona así. Es más, y yo me ratifico, señor asistente, me ratifico en el hecho de que el Código Penal también tiene un fin preventivo, y lo que debemos hacer incluso es tener esas políticas para la prevención, para el apoyo de la víctima.
la víctima es dejada en segundo plano. Me roban, oiga, tráigame la factura de su celular. Me hurtan, oiga, tráigame la factura de lo que le hurtaron. Si no hay factura, no hay delito. Y si no hay delito, pues sale libre. ¿Me dejo entender? O sea, debe haber debe hacerse un estudio estructural. El hecho de que existan circunstancias, de que yo esté a favor de que determinadas situaciones, como que he dejado sentado, excepcionalísimas y bajo cierto procedimiento riguroso, ¿no es cierto? Bajo esas circunstancias podríamos hablar del aborto. Y el mismo código lo establece, ya el 119, ¿no? La pena de muerte es algo irreversible, ¿no es cierto? Que bajo estos parámetros, bajo estas circunstancias, o la sociedad en la que nos encontramos, no lo veo aún factible, ¿no? Si, por ejemplo, si fueran efectivas las penas, si se sancionaran a todo el que comete delito, yo les aseguro que ahí sí reduciríamos la incidencia delictiva. Si por cada hurto se le encuentra al que hurtó, si por cada robo se le encuentra al que robó y se le sanciona, les aseguro que ahí sí podríamos hablar de prevención y ahí sí podríamos hablar de reducción de ilícitos penales. Muchas gracias por la respuesta. Agradecer primeramente a los asistentes por la oportunidad de estar presentes y estar aquí mediante este webinar vía Zoom, en este caso. Agradecer también al fiscal por esta oportunidad que nos da a los estudiantes de Derecho. Y bueno, doy por concluido este webinar, esperando también que se pueda volver a repetir con un nuevo tema ya mencionado por los asistentes. Muchas gracias, fiscal Davis Gutiérrez. Muchas gracias, asistentes. Muchas gracias a ustedes y espero, sin alguna otra oportunidad, si les hubiese complacido yo con aportar en algún conocimiento que tengan. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y de verdad gracias también a todos los asistentes. Estoy seguro que se están muy contentos, ¿no?, de haber adquirido estos conocimientos por parte de su persona. Doctor, muchas gracias y mil de bendiciones.